Antes que nada también quiero daros a todos y todas las gracias por conectaros, por sacar un ratito de vuestro tiempo, ¿vale? Que es complicado los días que corren, ¿vale? Y con el ritmo que llevamos. Así que bueno, espero que de este webinar os llevéis pues mucho conocimiento, muchas dudas también y bueno, alguna que otra reflexión, ¿vale? Para los que no me conozcáis, ¿vale? Me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Guillermo Rocha, trabajo como Engineering Manager y anteriormente, bueno, pues yo soy ingeniero informático de formación, estuve muchos años desarrollando, gestionando equipos, incluso como Product Owner, ¿vale? Entonces, como Engineering Manager, que tú puedes preguntar, bueno, ¿y qué hace? Bueno, para mí trabaja en un área en el que interseccionan la gestión de personas, parte técnica y también de producto, ¿vale? Entonces, derivado de ese área, ¿vale? Que confluyen estas tres, digamos, áreas también, se me ocurrió hablar de, oye, ¿cómo medir performance en un equipo? ¿Vale? Bueno, primero lo que responderemos es, ¿se puede medir el performance de un equipo de desarrollo software? Y luego, ¿cómo? He preparado el siguiente bloque y la idea es ir por un camino, ¿vale? Primero vamos a plantar una base. Es decir, oye, ¿qué es la productividad? ¿No? ¿Qué entendemos por productividad? Voy a compartir un par de definiciones teóricas, incluso económicas, que he encontrado, ¿vale? Para ver qué es el concepto de productividad. Os voy a dar mi visión de una definición mucho más sencilla, que es la que arrastraremos, y luego vamos a intentar acercarla al concepto de productividad en desarrollo software, ¿vale? Que si los que estáis aquí entiendo que de alguna forma u otra os dedicáis a esto, sabéis que no es fácil. Vamos a hablar, vale, sabemos que la productividad y se puede medir y para qué, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la importancia o no de la medición, qué ventajas nos puede traer, qué contras y si medimos, cómo hacerlo para que realmente sea fructífero. A partir de ahí vamos a abrir, y será como el bloque más grande, un abanico completo, porque mi idea es como, vale, tenemos muchísimos indicadores que podríamos fijarnos y que parece que de una forma u otra nos ayudan a medir el performance de un equipo. Los he categorizado en 4, ¿vale? Bloques y la idea es que, bueno, son los más comunes, lo vayamos repasando, algunos son nuevos, o algunos he forzado a traerlo para poner en jaque a las métricas tradicionales y que vamos viendo cómo correlacionan unas entre otras, ¿vale? Para terminar aterrizando y presentaros el modelo de métricas DORA, ¿vale? Explicaremos qué es DORA brevemente, por si alguno no sabéis lo que es. Hablaremos de las 4 métricas clave que DORA nos define. Incluso hablaremos de una posible alternativa de otro modelo, ¿vale? Que es el modelo SPACE, ¿vale? Que está altamente relacionado. Terminaremos la sesión hablando de equipos de alto rendimiento. Pero, ¿en qué sentido? Vamos a definir productividad, si deberíamos medirla, ¿vale? Para mejorar, ¿qué podríamos medir dentro de un abanico? Os propongo un modelo de métricas en el que yo creo y luego ya hablaremos de, vale, entonces si ya podríamos definir cuando un equipo está de alto rendimiento, vamos a hablar de qué características, ¿vale? Tienen estos equipos de alto rendimiento, ¿vale? Que además a su vez veremos que está relacionado con todo lo anterior, ¿vale? Y la idea es cerrar un poco el círculo. Por el camino también intentaré dar tips y consejos de cómo poder llevar a la práctica diferentes métricas para mejorarlas y también, bueno, en cada bloque, ¿vale? Eh, Preguntad lo que queráis, ¿vale? O sea, no hace falta que esperemos al final de la presentación, podemos esperar también, pero si no, cuando termine un bloque, levantáis la mano, ¿vale? Yo os veréis, si no, Miriam me lo chiva y resolvemos las dudas, debatimos lo que queráis, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con el primer bloque. ¿Qué es la productividad? Os traigo 2 definiciones de productividad,
¿vale? Más clásicas, ¿no? La productividad, pues es un indicador económico, ¿vale? Que indica la capacidad que tiene una empresa con unos recursos de producir bienes o servicios que sean rentables. Aquí es importante que nos quedemos con dos palabras, que es, bueno, que es un indicador económico, pero es capacidad y rentable, ¿vale? Otra posible definición de productividad es, oye, la productividad mide, ¿vale? Ya empezamos a medir cuántos bienes y servicios, empezamos a hablar de ya de servicios, ¿vale? Se han producido por cada unidad de factor. Y un factor de los que se podría utilizar, ¿vale? Es la tecnología, ¿vale? En un periodo de tiempo porque hay que acotarlo, pero ya veis que la productividad ya empieza a meter palabras como servicio, tecnología, ¿vale? Yo lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Y me tiro a la piscina. Pero para mí la productividad es la capacidad de hacer más con lo mismo. Si lo llevamos a equipo, es la capacidad de un equipo de hacer más con lo mismo. ¿Qué es hacer más? Eso lo veremos ahora en desarrollo, ¿vale? Eso hay que bajarlo, pero yo como definición genérica, ¿vale? Me voy a quedar con esta. Vamos a dar un enfoque, un ejemplo práctico, ¿vale? Eh, de productividad en una fábrica, ¿vale? Lo voy a aprovechar para enlazar con la de desarrollo de software, ¿vale? Y veamos que es diferente. Bueno, yo tengo una fábrica que en la que fabrico ladrillos, ¿vale? Pues yo tengo una persona que tiene unas cualidades, tiene unas herramientas y tiene un tiempo. Y me fabrica 4 ladrillos en un día. La productividad es fácil calcularla, es 4 ladrillos por persona por día, ¿vale? Si tengo 2 personas con exactamente los mismos recursos, porque tenemos las mismas capacidades, de las que hemos hablado, eh, fabrico 8 ladrillos. Y así, si tengo 3, fabricaré 12 ladrillos. Entonces, aquí la pregunta es, imaginaros que con esas mismas herramientas y las mismas personas hacemos algún cambio de la índole que sea, que con las mismas personas y mismas herramientas fabricamos 16 ladrillos. Esto significa que esta nueva versión, este nuevo equipo, ¿no? Bueno, ahora somos más productivos que cuando fabricábamos solo 9, 12. Sí, ¿vale? Ahora producimos con lo mismo, más. ¿Nos podemos llevar esto al software? Vamos a verlo. Aviso que aquí he hecho una reducción al absurdo, ¿vale? Pero lo he hecho queriendo para que veamos que obviamente dista mucho de la productividad de una fábrica a la productividad de desarrollar software, ¿vale? Bueno, pues yo tengo un desarrollador que genera, vamos a contar, igual contamos el ladrillo, contamos líneas de código, ¿vale? Soy consciente que está mal, es una reducción al absurdo. Me hace 1000. Si tengo 2, me hace 2000. Si tengo 3, me hace 3000, ¿vale? Y si hacemos algún cambio nuevo en el proceso con los mismos recursos, los mismos ordenadores, y sacamos 4000 líneas de código, ¿es tan evidente que ahora somos más productivos que anteriormente? Parece que no, porque ¿de qué sirven más líneas de código si nuestro código está lleno de bugs, bugs y bugs por todos lados? ¿Vale? O peor aún, sacamos muchísimas líneas de código, pero nuestro usuario está súper descontento porque el sistema se cuelga o la aplicación, el servicio, lo que sea, cada 2 por 3. Y no puede a lo mejor trabajar porque usa esa aplicación para trabajar. ¿No? ¿De qué sirven tantas líneas de código? Entonces, vemos que el concepto de productividad en desarrollo de software es un poco diferente. Vale. Hablar del concepto de productividad, ¿vale? La productividad ya es, parece que ya veis que puede tener diferentes enfoques, pero es que si encima hablamos de la productividad de un equipo, ya empieza a complicarse, porque ya empieza a haber más factores que no es solo tengo una herramienta, tengo una herramienta, pero también tengo personas con las que me relaciono, colaboro, etcétera, ¿vale? Pero es que si además lo traemos a la productividad de un equipo de desarrollo de software, ¿vale? Esto se complica mucho más. Al final, eh, si tuviésemos que definir cómo es la productividad en desarrollo de software, es la relación entre el valor del software generado y la inversión realizada para producirlo. Pero claro, aquí hay mucha subjetividad, que es el valor del software generado. Entonces, eh,
Vamos a dar un montón de métricas, ¿vale? Como hemos dicho, en diferentes bloques para ver que se podrían medir muchos aspectos para definir este valor y ver cómo medirlo. Pero lo que sí que parece, ¿vale? Es que la productividad de un equipo de desarrollo de software, aun siendo complejo, se puede medir. Antes de entrar en definir diferentes, en explicar diferentes métricas, ¿por qué medir? ¿No? Es decir, nos podemos quedar como estamos y ya está. Os voy a poner aquí, seguro que a muchos os suena, ¿vale? Es una declaración, ¿vale? De William Thompson que nos dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto al final lo que nos quiere decir es, estando más o menos de acuerdo con él, destaca la importancia de medir y evaluar como parte del proceso de mejora, ¿vale? Recordad que un proceso de mejora continua, ¿vale? Sí que es algo que está relacionado con Agile, con todos estos metodologías que nos empujan a ello, ¿vale? De aquí también se destaca la importancia de conocer el estado de los datos, ¿vale? Es decir, tenemos que saber en qué punto estamos, dónde queremos llegar para tomar buenas decisiones, es decir, o incluso establecer objetivos, estrategias, etcétera. Porque es que además generamos muchos datos en general, como personas y más como profesionales, ¿vale? Pero estos datos sin analizar pierden su valor, ¿vale? Entonces, parece evidente que lo que no se mide es difícilmente gestionable, ¿vale? Pero por si acaso, vamos a ver pros y contras de medir, ¿vale? ¿Qué tenemos como pros de la medición? Bueno, podemos identificar áreas de mejora, ¿vale? Al cuantificar aspectos del rendimiento o de un proceso, ¿vale? Rápidamente, lo primero que se identifica son puntos débiles o ineficiencias del proceso o del sistema, ¿vale? Esto al final, ¿qué nos da? Información valiosa, ¿vale? ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿vale? Y hará que podamos hacer cambios que, bueno, nos ayuden a mejorar, ¿vale? Entonces, medir nos ayuda a identificar puntos de mejora. También nos ayuda a poner metas y objetivos tangibles, traqueables, que facilitan el seguimiento. Es decir, una vez que sabemos en qué punto estamos y en qué punto queremos mejorar, parece fácil decir, vale, pues que quiero llegar al siguiente nivel, que mi KPI es de pasar de un 4 a un 7, me lo invento, de lo que sea, en un mes, ¿vale? Yo sabré que si llevo ya 3 semanas y he pasado de 4 a 5, pues es probable que no llegue, ¿vale? A ese metido su objetivo, ¿vale? Lo cual nos ayuda mucho. Y la última parte, lo que comentamos, la mejora continua, ¿vale? Medir promueve la cultura de la mejora continua, ¿vale? Y la mejora constante, ¿vale? Al final es verdad que te empuja, ¿vale? A una excelencia. Pero vamos a ver los contras, ¿vale? También de enfocarse solo en métricas. Y daremos algunas recomendaciones, ¿vale? De cómo deberíamos medir, ¿vale? Vale, una en contra es que no toda mejora es medible. Vale, a ver, hay aspectos que son intangibles, que son muy, muy complicados de cuantificar, pero que impactan en el rendimiento sin duda, como puede ser la motivación personal, la cultura organizacional o la calidad incluso de la relación con los clientes, ¿vale? Es decir, podemos ser un equipo hiperproductivo, pero que si tenemos mala relación con los clientes, difícilmente vayan a usar nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo. Otro contra es un enfoque contraproducente, es decir, si la medición se convierte en una obsesión, ¿vale? El hiperfoco que podemos comentar, ¿vale? Esto al final genera una presión excesiva, ¿vale? Sobre los empleados y puede llevar a desmotivación, estrés y lo que no queremos, toma de decisiones incorrectas, ¿vale? Entonces el hiperfoco en las métricas también es perjudicial. Y bueno, por supuesto, la inacción, ¿vale? Es decir, igual que decíamos que tenemos muchos datos, pero sin analizar no valen para nada, pero si cogemos esos datos, los analizamos y no hacemos nada,
tampoco vale para nada medir, es un esfuerzo que no vale la pena. O sea, si vamos a medir, pero no vamos a dar el siguiente paso, que es intentar mejorar basado en esta información, ¿vale? O tomar decisiones basadas en esta información, pues no nos valdría de mucho. Entonces, más allá de si deberíamos medir o no, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de medir? ¿Vale? Deberíamos utilizar la medición de manera estratégica. Es decir, como veis, ahora os voy a presentar, no sé si son 15 o 16 indicadores, ¿vale? Pues de forma estratégica debemos identificar cuáles, y además solamente dos, centrarnos, medir y mejorar, ¿vale? Para mi contexto, mi negocio, mi servicio, etcétera, ¿vale? Aquello que me van a aportar información valiosa para la toma de decisiones. Hay que combinarlo, ¿vale? Con herramientas, es decir, y herramientas no me refiero a, pues, no sé, Jira, ¿vale? Para entendernos. Me refiero a que una vez que tenemos estas mediciones, implementemos metodologías como, por ejemplo, el análisis de la causa raíz de problemas, de gestión de procesos o incluso innovación, ¿vale? Para abordar problemas. El tercer punto a tener en cuenta es promover una cultura de aprendizaje, ¿vale? Es decir, usar las métricas, ¿vale? Para aprender y experimentar, ¿vale? No usarlas, como hablábamos, ¿vale? De forma que no tomemos acciones. Entonces, hay que ir a un entorno donde los equipos puedan tomar riesgos, aprender de los errores y buscar nuevas soluciones. Y sobre todo, transparencia, ¿vale? Hay que comunicar de manera efectiva los resultados, sean buenos, sean malos, ¿vale? Hay que compartir estos datos con todas las personas que están involucradas en el proceso, ¿vale? Para que todos seamos conscientes de dónde estamos y hacia dónde vamos. Vale, ahora ya vamos a entrar ya un poco más en faena. Hemos definido que tenemos productividad, productividad en desarrollo software y por qué deberíamos medir y qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de medir. Vale, y ahora es, ¿qué medimos? He dicho, si buscáis en Google qué medir en desarrollo software, aparte de que aparecerá las métricas de horas por ahí seguro, veréis una cantidad ingente de información. Incluso vosotros mismos se os ocurrirán 10 fáciles, ¿vale? Yo voy a traer diferentes ejemplos que a su vez están correlacionados, que en diferentes momentos pueden ayudar y contextos y de alguna forma u otra están relacionados con Dora. Vale, una categoría para definir si un equipo es productivo o no son objetivos comerciales, ¿vale? Entre ellos me he quedado con tres. Presupuesto. Si yo tengo un equipo que cumple mis objetivos de negocio, comerciales, estratégicos, etcétera, dentro del presupuesto, ¿es un equipo más productivo que no lo hace? Plazos de entrega. Si cumplo todas las fechas, ¿es un equipo más productivo que otro que no? Y este es especial, ¿vale? Este es más forzado, pero lo he hecho queriendo. La conversión. Si, por ejemplo, mi aplicación tiene cada vez más usuarios, más clientes, eso es un síntoma de que el equipo que hay por detrás es un equipo de alto rendimiento. ¿Sí? ¿No? Ahora vamos a entrar en detalle. Vamos primero con el presupuesto. Muchos de aquí conoceréis, ¿vale? Este triángulo es el triángulo de hierro de la gestión de proyectos, ¿vale? Y lo traigo a colación porque hablamos de presupuesto, del coste, ¿vale? En un proyecto cerrado está claro, ¿vale? Tenemos un presupuesto para hacer un proyecto en un tiempo determinado, ¿vale? Incluso en un servicio, ¿vale? Pues tenemos un coste, pues mes, anual, etcétera, y tenemos un objetivo a lo que llegar, ¿vale? O sea, es que tenemos un alcance y un tiempo para cada alcance, ¿vale? Que son los hitos que hablaremos a continuación. En este caso, nos fijamos solo en la parte de coste, ¿vale? Y es que un equipo que mantiene el coste fijo, pero a lo mejor no llega a tiempo o no se entrega todo lo que debería, es más
productivo o menos? Bueno, lo que sabemos que seguro es rentable, en principio, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si metemos las otras variables? El triángulo de hierro básicamente dice que si mueves una de las esquinas, siempre tiene que ser un triángulo equilátero, pues debes compensar con otra, ¿vale? Pues que si queremos algo bueno, pues posiblemente no sea barato, que si queremos algo barato, posiblemente no sea bueno, que si queremos algo rápido, posiblemente tampoco sea bueno. Entonces, al final, es complicado medir con estas variables el rendimiento neto de un equipo. Y si hablamos de plazos de entrega, un equipo que llega a todos los hitos, a todas las fechas de entregas y siempre lo cumple. Ellos llegan, pero llegan a qué coste. A lo mejor, y esto hablamos del bienestar del equipo, sí que está llegando, podríamos decir que tiene un buen rendimiento, pero ¿a qué coste? A coste de capacidad del equipo, siempre vamos corriendo, luego a lo mejor hay cambios de requisitos si tenemos las mismas fechas, ¿vale? Aquí hablaremos de conceptos como adaptabilidad y conceptos como de bienestar, ¿vale? Que lo toca también Space. Pero vamos a imaginar que el equipo no se quema, llega, pero hemos llegado, pero ¿a qué coste, no? Igual hemos generado una cantidad de deuda técnica por el camino brutal, o vamos a tener un software con muchos bugs. Entonces, llegar a los plazos de entrega nos hace también ser muy predecibles, ¿vale? Pero parece que hay que complementar con alguna otra métrica, ¿no? Y luego, lo que comentaba del funnel de conversión, ¿vale? Para quien no esté familiarizado, ¿vale? Esto simplemente es un funnel de conversión de clientes. Es decir, cuando un cliente entra por el funnel, entran muchos, ¿vale? Y van pasando cada fase y vamos disminuyendo. ¿Por qué? Porque puede haber muchos interesados, luego algunos se convierten ya en usuarios o clientes, y otros se quedan con nosotros, pero algunos se van, y llega un pequeño grupo de personas que están tan contentos con nosotros que incluso eh, eh, nos dan referente, hablan bien de nosotros hacia otras personas, ¿vale? Que esos son pues los mejores usuarios. Entonces, ¿el rendimiento de un equipo afecta a este funnel de conversión? ¿Vale? ¿Sí o no? Yo creo que sí que puede afectar, ¿vale? Pero no creo que sea consecuencia 100% de que si el equipo es altamente productivo, vamos a tener más clientes. ¿Por qué? Porque ni tampoco al contrario. Podemos tener un equipo con bajo rendimiento, digamos, pero que la idea de negocio es tan buena que con poco se vende sola. Sí que creo que podemos tener eh, mucho impacto en este funnel, por supuesto. Es decir, si se detecta una oportunidad de negocio en la parte de retención porque tenemos un problema y somos rápidos respondiendo ante el cambio, ¿vale? Sería un equipo de alto rendimiento, pero ya estamos hablando de velocidad de respuesta del cambio, no tanto de funnel de conversión. Yo creo que sí que impacta, ¿vale? Pero es un indicador más a tener en cuenta. Vamos al siguiente bloque, ¿vale? Y hablaremos no tanto de velocidad, ¿vale? Porque quería haberlo cambiado, igual que el Lorem Ipsum ese que se ha colado ahí, sino más bien de entrega, del proceso de delivery, ¿vale? De software. Entonces, vamos a hablar sobre los puntos de historia que todos conoceremos, ¿vale? Cuando estimamos un ítem de nuestro backlog, pues lo podemos hacer en punto de historia, hay muchos más sistemas, ¿vale? Pero veremos si, oye, podemos comparar equipos si tienen diferentes puntos de historia. Hablaremos también del lead time, que es una métrica por excelencia, ¿vale? Que nos dice cuánto tiempo es desde que nace la necesidad hasta que nuestro cliente final tiene su necesidad cubierta, ¿vale? En producción, para entendernos. El tiempo de ciclo, que es básicamente una métrica que pertenece al lead time, pero se centra más en la parte desde que el trabajo empieza a realizarse hasta que se entrega. Y luego, igual, este lo he traído un poco forzando, es el tiempo de ciclo de una pull request, ¿vale? Es decir, como veis, vamos bajando, ¿vale? Eh, ¿Cómo puede medirse o no el rendimiento de un equipo basado en el ciclo de vida de las pull requests que este equipo hace? ¿Vale? Vamos a ver hasta qué punto nos puede ayudar a analizar esos tiempos. Vamos con el primer punto.
Vale, esto seguro que este gráfico sonará a más de uno. Es el Velocity Chart de Jira. Y bueno, lo explicamos rápido, ¿vale? Aquí lo que podéis ver es una distribución en el tiempo. Por cada 2 barras es un sprint, ¿no? Y podemos ver, por un lado, los puntos de historia que se comprometieron al inicio del sprint y los que se entregaron al final, ¿vale? La línea intermedia que veis que con un valor de 103,8 es la velocidad media de la franja de tiempo que podemos ver en pantalla, ¿vale? Y luego abajo simplemente, bueno, el nombre, ¿vale? Que le ponen a los sprints. Igual que le ponen en su nombre, podría ser sprint 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta es, imaginemos que tenemos 2 equipos, ¿vale? Voy a hacer muchas preguntas. Si tenemos 2 equipos y uno por sprint, vamos a suponer que incluso tienen la misma duración del sprint, saca 10 puntos. Y otro equipo totalmente diferente saca 20, significa que este segundo es el doble productivo que el primero. Sabemos que no es así, ¿vale? Incluso vamos a hablar de comprometido y entregado. Si un equipo que entrega siempre el mismo número de puntos comprometidos que entregados es más productivo que uno que no lo hace, o uno que, al revés, siempre entrega más de lo comprometido, lo que está claro es que esto lo que nos ayuda es a ser predecibles. Si somos predecibles, nos ayudará a planificaciones, ¿vale? Y seguramente ayudará a satisfacer necesidades de usuario en tiempo y forma, ¿vale? Lo cual sí que puede ser un concepto de rendimiento, ¿vale? Pero sí que parece que no podemos, por ejemplo, comparar diferentes equipos con el concepto de punto de historia, ¿vale? Vamos a hablar en conjunto ahora del lead time y el tiempo de ciclo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final ya veis que el tiempo de ciclo es parte del lead time. El lead time es el tiempo, se empieza a contar desde el primer instante, desde que surge la necesidad, pero bueno, digamos que se hace efectivo, ¿no? En un papel para entendernos, ¿vale? Que la demanda de un cliente, hasta que esta necesidad está satisfecha en producción. Es decir, hasta que se ha entregado software que satisface esta necesidad, ¿vale? Si lo veis un poco desde atrás, básicamente yo como usuario, para mí el lead time es el tiempo que yo estoy esperando a que mi necesidad o mi problema se resuelva, ¿vale? Vamos a verlo así. ¿Y qué es el tiempo de ciclo? Realmente el tiempo de ciclo es el tiempo efectivo en que el equipo está trabajando en esa necesidad, ¿vale? En ese ítem, esa tarea, historia de usuario, bla, 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 ¿vale? Por eso es importante que el tiempo de ciclo debe empezar a contar desde que pues la tarea se pone en progreso, ¿vale? Si imaginamos un board, ¿vale? Típico de trabajo, tendremos seguramente una columna de working, ¿vale? Pues cuando pasa a esta columna, empezaría a contar el tiempo de ciclo, hasta que llega al usuario final, ¿vale? ¿Por qué es importante esto, ¿vale? Porque nos ayuda a entender cómo se relacionan ambos tiempos, matemáticamente hablando, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Realmente el tiempo de ciclo es una métrica, ¿vale? Más poderosa, ¿vale? Que el tiempo del lead entero, ¿vale? Porque nos dice mucha más información sobre la eficiencia de mi proceso, ¿vale? ¿Por qué? A ver, el lead time hemos dicho que, bueno, al final es el tiempo que el cliente está esperando, pero el lead time depende en gran parte del tiempo de ciclo. Pero puede ocurrir también que, joder, tenemos un tiempo de ciclo súper pequeño porque somos súper maduros, tenemos un proceso de desarrollo maduro y consistente, pero aún así el lead time es alto, porque a lo mejor la fase previa, hasta que veis aquí, antes de Start Work, ¿vale? Hay mucha burocracia sobre el elemento o no buena comunicación, o peor, tenemos una cantidad de tickets, ¿no? Como podemos aquí, creados, que obviamente se encolan. Entonces el lead time va creciendo porque al final nosotros, con la capacidad que tengamos,
vamos sacando una velocidad los tickets, el trabajo. Entonces, es un síntoma de que hay algo falla en el proceso. Entonces, esto de capacidad que tenemos en curso, si vamos recordando, ya nos suena al famoso WIP, al Work in Progress. El WIP, ¿vale? Es el número de ítems que están en vuelo, es lo que hace que, por un lado, podamos calcular el lead time respecto al ciclo, ¿vale? Es decir, si yo quiero calcular el lead time de un proceso, es el tiempo de ciclo, ¿vale? Por el número de ítems en vuelo, ¿vale? También la otra forma es, oye, mi lead time es el número de ítems que tengo en vuelo entre la velocidad a la que lo voy sacando, ¿vale? Por eso es muy importante, si queremos también mejorar estas métricas, eh, prácticas como el limitar el WIP, ¿vale? En la columna según la capacidad, incluso ir jugando con eso, como vemos en las prácticas de Kanban, ¿vale? Porque afecta al final al tiempo completo que nuestro usuario está esperando, ¿vale? Seguimos hablando de tiempo de ciclo, pero ahora vamos a hablar de tiempo de ciclo de una pull request. Vamos a imaginar que trabajamos con un sistema en el que hacemos pull request, ¿vale? El tiempo de ciclo de una pull request, una PR, es el tiempo que pasa entre el primer commit, ¿vale? Y se mergea. Ese es el tiempo de ciclo completo. Aquí realmente hay varios subcomponentes, ¿vale? Que nos van a indicar en qué parte del proceso, bueno, podríamos mejorar, ¿vale? Tiempo de desarrollo, que es básicamente el tiempo entre que cojo el ítem, lo entiendo y se realiza una primera implementación, ¿vale? Que funciona. Y si este tiempo es muy largo, significa que a lo mejor los requisitos no están bien explicados o que es muy grande el tamaño de la tarea. Luego hay otro que me gusta, que es el siguiente, que es el tiempo de respuesta, o también se llama el pick-up time. Es decir, yo solicito la revisión de mi pull request y es el tiempo hasta que se empieza a revisar, ¿vale? Parece una tontería, pero que esta métrica no funcione, ¿vale? Sí que nos puede indicar que un par de cosas, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, fallo de comunicación en el equipo, ¿vale? No hay una buena comunicación y ya veremos que una buena comunicación sí que es síntoma de un equipo de alto rendimiento, ¿vale? También puede dar avisos, ¿vale? De que existen silos. Si de un equipo de 7 personas esa pull request solo la puede revisar una persona y obviamente la revisará cuando pueda, pues nos está dando pista de que existen silos de conocimiento y con lo cual generan problemas, ¿vale? Luego el tiempo de revisión, ¿vale? Es decir, vale, yo lo reviso y es el tiempo que lleva hasta que se aprueba. Esto puede llevar muchas idas y venidas entre el que pide que se apruebe y el aprobador, ¿vale? Y también puede ser síntoma, si esto se extiende mucho en el tiempo, de que sea incluso que haya falta de consenso en prácticas o que incluso haya deficiencia, ¿vale? De expertise, es decir, que a lo mejor alguien demasiado junior esté cogiendo algo demasiado complejo. Entonces, si eso se mantiene en el tiempo con un patrón, pues habría que revisar, ¿vale? También un tiempo de revisión demasiado pequeño podría ser síntoma de que no estamos revisando convenientemente. Entonces, hay que balancear, ¿vale? Al final aquí lo que intentamos encontrar son red flags y métricas que nos ayuden a mejorar. Vamos al tercer bloque, ¿vale? El tercer bloque de métricas se basan en la calidad. Ya te digo que con estos 4 podría coger muchos más, pero los cojo también porque creo que son los más básicos y que tienen mucha relación con el modelo final que os voy a presentar. Vamos a hablar de test unitarios, ¿vale? Decir, oye, sí, yo tengo el 99% de mi línea cubierta con test, pero ¿eso significa que soy más productivo?
o no, menos. Luego tenemos el code chart, ¿vale? Que es, oye, cómo de frecuentemente cambiamos una misma pieza de código, ¿vale? Ya veremos que es un indicador que de verdad es muy bueno, yo lo recomiendo, pero ¿cómo usarlo para de verdad decir si un equipo tiene un alto rendimiento o no? Luego los quality gates, ¿vale? Que vamos a definir qué son brevemente y si realmente nos ayudan a decidir si un equipo es más productivo o no, según si pasa estos quality gates o no, o cómo nos puede ayudar a este posible rendimiento. Y por último, el ratio de bugs, es decir, ¿cuánto estamos generando bugs por cada nueva funcionalidad que subimos? ¿Vale? Un equipo que no genera bugs es muy productivo y otro que sí genera es poco productivo. Lo vemos ahora en detalle. Nunca está de más traernos la pirámide de testing, ¿vale? En la base tenemos los test unitarios, ¿vale? Pues es simplemente un test en lo que probamos la unidad funcional de código más pequeña. Recordad que estamos poniendo a prueba que sí, tener una gran cobertura de test unitarios hace que yo sea más productivo. Yo creo que es una pata, ¿vale? De lo que vamos a ver a continuación y luego lo veremos en otra métrica de Dora que nos puede dar cierta red de seguridad, por supuesto, pero es complementaria más, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si los tests no son buenos? Simplemente cubren líneas. Realmente, lo que tenemos por encima son los test de integración, ¿vale? Son test en los que estos componentes se prueban de forma combinada. Luego, por encima, pues tenemos los test de sistema, ¿vale? Los que se verifica que el sistema completo funciona como se espera. Y terminamos con los test de aceptación, ¿vale? Que son test que determinan si realmente mi aplicación cumple con lo que mi usuario necesitaba, ¿vale? Venga, hablemos ahora de la métrica de CodeChart. Esta métrica, ¿qué mide? Mide la cantidad de código que cambia con el tiempo. O una pieza de código, cuánto es modificada, ¿vale? Monitorizar esta métrica, yo creo que sí que puede aportar, ¿vale? Porque permite a los equipos de desarrollo entre comillas, digamos, auditar, ¿no? O ver un poco su proceso de desarrollo e identificar patrones. Esto al final lo que puede hacer es que veamos que a lo mejor hay módulos o partes del código que se tocan muchísimo más que otras y al menos es como un red flag, ¿vale? Es decir, te requiere tu atención, te dice, oye, ojo, ¿vale? Que un módulo con muchos cambios o se reutiliza poco código o hay muchos cambios de requisitos, algo no está funcionando ahí, ¿vale? Hay que revisar, ¿vale? Puede que incluso al final te lleve a una conversación entre que las estructuras de base no están adaptadas para muchos cambios rápidos, que es al final lo que se quiere, ¿vale? Ahora, en el otro lado, y yo soy fan de esta métrica, pero ¿qué riesgos hay de centrarnos demasiado en esta métrica, ¿vale? Al final, podríamos descuidar la calidad del código, es decir, si al final tenemos mucha presión para minimizar esa métrica y no tenemos en cuenta el diseño del código, la mantenibilidad, simplemente vamos a fixes, vamos con parches, pues a largo plazo lo pagaremos, ¿no? Con deuda técnica o con coste de mantenibilidad. Podemos ignorar la refactorización necesaria, o sea, una buena práctica, ¿vale? Es, bueno, estar, cuando dice Extreme Programming, constantemente refactorizando, ¿no? Pero claro, si a mí me vas a penalizar mi métrica porque voy a tocar una pieza de código para refactorizarla, entonces va a tocar como que estamos tocando mucho el mismo código, pues igual no lo refactorizo. Entonces, también eso nos va a penalizar. Los tres últimos, pues igual, al no refactorizar, tampoco voy a poner encima de la mesa, pues innovar o experimentar. No voy a probar una solución porque si no funciona voy a tener que tocar de nuevo, al final mi métrica se va a ver perjudicada y como para mí lo más importante, ni innovo ni experimento, ¿vale? Es lo que hablamos de, hay que crear una cultura de aprendizaje. Entonces, centrando demasiado, aquí puede penalizarnos. Y por supuesto, ¿vale? Simplemente que entender
que esta métrica sin el contexto adecuado o una microgestión excesiva, ¿vale? Puede llevarnos a básicamente que se mine la moral del equipo, la creatividad y por ende la productividad. Al final, lo importante aquí, en el caso de esta métrica, es encontrar un equilibrio, ¿vale? Es imposible que esto sea cero, lo que se busca es que sea moderado. ¿Eso qué significa? Que tenemos un ritmo sostenible, ¿vale? Que de hecho yo también hablaba de Extreme Programming. Si tenemos un ritmo sostenible, somos predecibles. Y si somos predecibles, podemos cumplir las necesidades de los usuarios en tiempo y forma, y ahí podríamos hablar de un equipo de alto rendimiento, ¿vale? Todo está relacionado. Vale, hablemos de las Quality Gates. ¿Qué es una Quality Gate, ¿vale? Una Quality Gate te permite determinar unos mínimos de calidad, de seguridad, ¿vale? Que tu código debe cumplir, ¿vale? Se analiza tu código, ¿vale? Herramientas como Sonar son las que hay muchas más opciones, herramientas implementan este tipo de mecanismos y te hace el resultado de tu análisis. Entonces, hay unos umbrales que tú lo puedes definir, ¿vale? Cuáles quieres que se cumplan y a qué nivel. Y si no lo cumples, no deberías, ¿vale? Fusionar ese código, ¿vale? Luego, pues obviamente te lo puedes saltar, pero también se supone que no se salte. La pregunta aquí es, si yo como equipo tengo todas mis quality gates siempre en verde para entendernos, hace que sea más productivo que si no estuviese. Sí y no. Me explico. No, por supuesto, es decir, aquí depende también cómo se hayan puesto los umbrales. Si los umbrales se han puesto mal, pueden ser muy demasiado exigentes o muy poco exigentes y al final cualquier cosa pasa de esos umbrales. Entonces puedes crear bugs, problemas de mantenibilidad que no se cogen por el quality gate, etcétera. Pero sí en el sentido de que bien puestos los umbrales nos van a obligar a seguir unas buenas prácticas que, si dicho, se definen bien los umbrales, estas buenas prácticas nos van a obligar eh, a trabajar de una cierta forma que todo parece ser que hará que nuestro rendimiento suba, porque si buena práctica, programación, etcétera, pues al final lo mismo, ¿vale? Va todo en el mismo camino. Vale, por último, la última medida de este bloque, el ratio de bugs. ¿Qué es el ratio de bugs? ¿Vale? Es una medida que nos indica en porcentaje eh, cuántos bugs estamos metiendo y puede ser por número de commits, por número de pliegue, por número de líneas, ¿vale? Hay mucho. Es un porcentaje. ¿Cómo usamos este? Parece una información importante, ¿no? ¿Cómo lo usamos para mejorar rendimiento? ¿Vale? O sea, los bugs existen, ¿vale? Nunca son bienvenidos, pero bueno, podríamos decir que un equipo que no los genera tiene mejor rendimiento. Pero, ¿y si realmente es que no es que no lo tengan sin que no se están identificando? O si tardamos en identificarlo. Y si tenemos pocos bugs, pero tardamos mucho en arreglarlo. Quizás más productivo un equipo que, bueno, a lo mejor genera más bugs con cada despliegue, pero lo soluciona al tiro. O está más preparado para ello. ¿Vale? Tenemos una métrica de Dora que habla de esto y nos dice cómo combinarlo para que un equipo sea realmente productivo. Vamos al último bloque, ¿vale? Este lo he metido también simplemente para que veamos cómo un equipo de alto rendimiento también realmente puede impactar, ¿vale? No a lo mejor medir, pero sí impactar en la experiencia de usuario y en la satisfacción del usuario, ¿vale? Eh, cuando hablamos de experiencia de usuario, ¿vale? Hablamos del user experience o product experience también. Como el usuario, cuando está en mi aplicación, le medimos para poder comparar y hacer un seguimiento de su experiencia, ¿vale? Tenemos dos tipos de mediciones para esto, que son las cuantitativas, es decir, cómo los usuarios interactúan con mi producto o servicio. Y tenemos, por ejemplo, la tasa de abandono, la retención, éxito en flujos, es decir, que haga un flujo completo, ¿no? Es decir, que la experiencia es buena. De hecho, una típica herramienta, ¿vale? Que tenemos es un mapa de calor, ¿vale? Que nos dice cómo el usuario interacciona.
¿cómo un buen equipo con alto rendimiento puede ayudar a la experiencia de usuario? Bueno, pues imaginemos, midiendo la experiencia de usuario, podemos detectar que, imaginar que hacemos un despliegue y de repente hay un botón que antes estaba en rojo porque todo el mundo usaba y ahora ya nada. Estamos liados y no sé, hemos puesto algo que ese botón ni es clicable ni nada y bueno, y nadie se ha quejado, lo detectamos. Realmente un equipo de alto rendimiento no pasa nada, va a generar un bug, pero ¿cuánto tardamos en resolverlo? Entonces sí que la velocidad de reacción, que es una parte, yo creo, de un equipo de alto rendimiento, va a influir en la experiencia de usuario. Las otras métricas, ¿vale? Son cualitativas. Es decir, la actitud de cómo se sienten mis usuarios respecto a mi servicio, mi producto, ¿vale? Aquí podemos hablar de fidelidad, de usabilidad, de credibilidad, pero también de satisfacción, que es lo que vamos a ver ahora. El rendimiento de un equipo puede realmente impactar en la satisfacción del usuario. Yo creo que sí puede impactar, ¿vale? No creo que medir si el usuario está muy contento con esta aplicación significa que ya somos un equipo de alto rendimiento, porque igual puede ser una idea de negocio brutal, tener al cliente súper contento, pero a lo mejor no vamos a la velocidad que desearíamos. Pero sí que nos ayuda, ¿vale? Podemos impactar en el sentido de que la respuesta a este tipo de preguntas que veis, el 98% siempre suelen ser buenas. Entonces, si de repente vemos una bajada de satisfacción y tenemos la infraestructura, el proceso necesario para responder rápido, eh, podríamos impactar en la satisfacción del usuario, ¿vale? Cuando antes. Entonces, sí que nuestro rendimiento puede impactar en la satisfacción del usuario. Y por fin, vamos a llegar y os voy a presentar el modelo de las métricas DORA. Antes que nada, ya os digo que yo estoy muy enamorado de estas métricas, pero bueno, que siempre abierto a debate. Vamos a comentar rápido qué es DORA, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis. DORA es el mayor y más antiguo programa de investigación que intenta comprender las capacidades o qué impulsa, ¿vale? La entrega del software. Es decir, tienen muchos estudios, ya muchos años, y entonces identifica un conjunto de capacidades para el delivery. Y ayuda a los equipos a aplicar esto, de tal manera que si los equipos tienden a hacer mejor performance, al final también lo tendrá la organización. Rápidamente, este es el modelo del core. Ahora lo vamos a abrir un poco para que lo veáis, porque realmente podremos hacer una charla por cada bloque. Pero bueno, dice que tenemos que crear un clima de aprendizaje, como decíamos, crear flujo rápido, es decir, poca burocracia, entrega rápida de software y obtener feedback rápido. Esto no suena, ¿verdad? Que si esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Pues al final, para que veáis que Dora recoge también este tipo de necesidades. Fijaros que nosotros simplemente nos vamos a centrar en la 4Key Metrics, que es este pequeño cuadro que tenemos en mitad de performance, porque luego hay otra parte de reliability, ¿vale? Que mide otro tipo de performance. A mí me interesa ahora mismo la entrega de software, ¿vale? Tenemos estas 4 métricas que son las que vamos a explicar. Al final, ¿qué tenemos como resultado? El performance, por ende, de la organización y el bienestar, ¿vale? Satisfacción, productividad, ¿vale? Reducir el quemado y el retrabajo. Toda esta información, ¿vale? Dora no me paga, ¿vale? Pero podéis encontrarlo en su página web, ¿vale? Tiene un report anual súper chulo, ¿vale? En que incluso además va actualizando y ya está metiendo temas de inteligencia artificial también. O sea que bueno, sí, es bastante grande, pero ahí está disponible. Hablemos de la primera métrica, ¿vale? Que nos habla, las dos primeras son categorizadas como de velocidad, ¿vale? La frecuencia de despliegue, ¿vale? Cómo de frecuentemente estamos desplegando, ¿vale? O haciendo releases en producción. O sea, te he demostrado que un equipo que entrega frecuentemente tiene un proceso
muy maduro y resistente de delivery, ¿vale? ¿Cómo llegamos a este punto, ¿vale? Y ahora, por supuesto, lanzaremos unas preguntas para incluso dudar de esta métrica. Por supuesto, necesitamos una infraestructura que lo soporte. Necesitamos que permite de forma rápida desplegar en cualquier entorno, de la forma más automática posible, lo más transparente posible para el usuario, en cualquier hora, etcétera, ¿vale? Os hablo del mundo ideal. Y por supuesto, esto solo se mantiene si tenemos releases pequeñas, ¿vale? Es decir, entonces tenemos que dar unos pasos hacia atrás, porque para llegar a este punto, que es muy fácil decir, ¿no? Para que una release sea pequeña, tenemos que tener, voy a centrarme solo en historias de usuario pequeñas. Para ello, ¿vale? Un equipo de alto rendimiento tiene la confianza, ¿vale? Que es uno de los pilares, para con el product owner, en sesiones de refinamiento o lo que haga falta, trabajar esta historia de usuario para dividirla y hacerlas entregables de forma pequeña, ¿vale? De forma independiente, ¿vale? Lo dicho, aquí es importante ver qué es una historia pequeña para cada equipo, ¿vale? Eso habría que trabajarlo, pero bueno, lo que quiero decir es que para entregar releases pequeñas hay un trabajo previo, ¿vale? Entonces, ojo, ¿vale? Una cosa que no os he comentado es que las 4 métricas están correlacionadas entre ellas, ¿vale? Está demostrado que los equipos top performers, ¿vale? Eh, tienen las 4 métricas al conjunto en alto, ¿vale? Si flaqueas en alguna, seguramente también en otra, ¿vale? Están muy relacionadas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una frecuencia de despliegue muy alta, pero es que a lo mejor solo estamos desplegando hotfixes, ¿vale? O sea, solucionando problemas. Entonces, sí, entregamos mucho, pero porque tenemos una tasa de fallo bastante alta. Entonces, tenemos otra métrica que ahora veremos que a causa de esto será muy mala. Entonces, al final no tienes las 4, la compensación, ¿vale? Entonces, es complejo, ¿vale? Obviamente. La siguiente métrica que nos habla de velocidad, bueno, pues es el Chain Lead Time, que básicamente es el lead time que sí que hayamos ya compartido, ¿vale? Es cuánto tiempo tarda un cambio en llegar a producción, ¿vale? Si hay un buen valor aquí, significa que tenemos también un proceso de entrega bastante maduro, eh, pero recordar que al final aquí también incluye no solo la parte del tiempo de ciclo, digamos, del equipo, sino la parte anterior, ¿vale? Y hasta que llega a producción, ¿vale? Podemos mejorar nuestro tiempo de lead time, poniendo el foco, por ejemplo, en esa primera revisión de pull request, ¿vale? Que es algo muy fácil de solucionar muchas veces en Keystone, o incluso, y el tema de las historias de usuarios pequeñas. Y por supuesto, una cosa que yo he ido viendo es la falta de automatización. Si para desplegar, para esto es un caso ya muy antiguo, ¿no? Pero era a las 5 de la mañana, antes de que empezasen a entrar usuarios, bueno, manualmente entrabas a los servidores, copiabas, pegabas, ejecutabas script, vale, pues obviamente tardamos mucho, ¿vale? O si hay ventanas, después al final estás penalizando el lead time. Necesitamos infraestructura también para esto. La tercera métrica, ¿vale? Clave, es el tiempo medio de restauración. Medimos el tiempo que tardamos en recuperarnos de un despliegue fallido. ¿Qué entendemos por despliegue fallido? Entendemos un despliegue que no ha ido bien, pero no porque, como diría, no funciona la aplicación completa, sino porque funciona, pero a lo mejor hemos metido un bug súper crítico que impide que el usuario funcione con normalidad. Entonces, ahí generalmente pues tendríamos que hacer un rollback, ¿no? Entonces, esto es cuánto tiempo tardamos desde que eh, se detecta el problema hasta que se soluciona. ¿Cómo mejorar este tiempo, vale? La primera respuesta es rápida, ¿vale? Es la infraestructura, ¿vale? Pero la segunda, ¿vale? Ese sería solo el 50%. Bajo mi punto de vista tendríamos que tener bien articulado un proceso de gestión de incidentes. Es decir, si el usuario se da cuenta, pero no tiene los canales, o tenemos mucha burocracia, ¿vale? O no tenemos los canales optimizados de comunicación para que esto llegue a las personas que le dan al botón, ¿vale? No nos vale de nada,
¿vale? Que el rollback se haga en 30 segundos, ¿vale? Si tardamos 4 horas en que nos entregarnos. Por ello, se recomienda implementar pues, un sistema de alertas y de chequeos. ¿Para qué? Y esto ya nos hablaba Lynn en una de sus prácticas, adelantarnos a los problemas, ¿vale? Que no sea el sistema o alguien, un usuario que nos diga esto no funciona, sino que nosotros tengamos una serie de chequeos, ¿vale? que nos ayuden. Y después, una práctica que nos puede ayudar es hacer una sesión de post-mortem. Muchos de aquí estaréis acostumbrados a hacer retrospectiva. Vale, pues esto sería como una mini retro de ver simplemente qué ha pasado y cómo podemos mejorar para que no vuelva a ocurrir. Más allá, independientemente de las métricas, ¿vale? Para cubrirnos. Y la cuarta métrica es la tasa de fallo de cambio, ¿vale? Está relacionado un poco con el back rate, pero no es lo mismo. La métrica anterior hemos dicho que es cuánto tardamos en reponernos, ¿vale? Pero que ahora esta métrica es cada cuánto tenemos que reponernos, es decir, un porcentaje de despliegue fallan. Y lo dicho, fallan significa o rollback o hotfixes corriendo para solucionarlo. Entonces, están correlacionadas porque de nada nos vale que tengamos un sistema que nos permita reaccionar muy rápido ante los cambios si el 50% de nuestros despliegues fallan, ¿vale? Entonces, obviamente, tenemos que revisar otros puntos en los que, vale, respondemos súper bien, tenemos una infra muy bien, el sistema de comunicación súper bien, ya, pero es que estamos fallando la mitad de los despliegues que subimos. Entonces, igual hay que poner foco ahí, ¿vale? Se me olvidó decirlo, pero es que estas 4 métricas, más allá de ser valores, te ayudan a tomar decisiones hacia arriba, pero también te avisan, ¿vale? De problemas en el proceso, ¿vale? Son también unos red flags de manual, cuando no tienen buenos números. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esta tasa de fallo, ¿vale? Bueno, aquí en Globo, con esto que hablamos de los test unitarios, una buena red de test es siempre una ayuda, pero obviamente no solo unitarios, la integración y end-to-end, ¿vale? Porque nos va a ayudar test automáticos a detectar problemas antes de que sucedan. El uso de feature flags siempre que sea posible. Hay un feature flags nos permite subir código oculto para el usuario, ¿vale? Es decir, es transparente y podremos activarlo en cualquier momento, ¿vale? Entonces podemos subir nuevas funcionalidades de forma controlada y reducir riesgos. Y, igual que el sistema de chequeo de alertas, un sistema de monitorización. Yo lo veo un poco diferente porque al final aquí definimos umbrales, ¿vale? Umbrales que no queremos pasar. Y cuando pase, adelantarnos, como decíamos. Un ejemplo, tenemos APIs, un error 501 API, vale. Bueno, uno al día, hay que revisarlo, pero podemos aguantarlo. Pero mi umbral es, oye, si una API me da más de 10 errores 500 en menos de un minuto, ¿vale? Quiero que salten las alarmas por todos lados. Algo pasa, ¿vale? Y os voy a comentar rápido el modelo de métricas Space, ¿vale? Esas son las 4 métricas clave. Y ahora hay otro modelo que es en Space, ¿vale? Que va mucho más rápido y que básicamente tiene 5 componentes, uno por letra. Uno es la S de satisfacción y bienestar, es decir, esto se basa, habla de felicidad, de satisfacción laboral, bienestar general. La idea de esto es sencilla. Un profesional satisfecho y mentalmente sano es más productivo. Fin, ¿vale? Performance, ¿vale? Es otro pilar en el que el rendimiento se refiere a la eficacia y resultados. Aquí hablamos de calidad del código, funcionalidad, necesidad del usuario. Coge muchas cositas también de horas en común, ¿vale? La A de actividad, ¿vale? Que es qué tipo de actividad estamos haciendo, ¿vale? Hablamos de frecuencia de despliegue, pues eso, si estamos solo resolviendo bugs, si también estamos hablando de nueva funcionalidad, si hacemos mejoras técnicas, etcétera. La C, comunicación y colaboración. No paran de decírnoslo. Una buena comunicación y colaboración en un equipo hace un equipo, ayuda a que ese equipo tenga un mejor rendimiento, ¿vale? Aquí habla de métricas, ¿vale? Que nos van a indicar si tenemos reuniones efectivas, si tenemos canal de comunicación efectivo,
qué calidad tienen nuestras comunicaciones, ¿vale? Llega a ese nivel. Y la E de habla de eficiencia y flujo. Esto al final, bueno, resumiéndolo mucho, es como, oye, ¿cómo de burocracia tiene? ¿Vale? Esto debe ser rápido, tenemos que ser eficientes y el flujo debe ser rápido. Bueno, parece que nos hacen elegir siempre entre un modelo u otro, ¿no? Entre una metodología u otra. Yo creo que al final, pues, aunque yo tengo clara mi decisión si tuviese que elegir, lo importante es coger lo que en nuestro contexto nos valga. Lo que comentábamos al principio, de forma estratégica, los indicadores que a mí, ¿vale? A mi servicio, a mi equipo, a mi empresa, me sirvan. ¿Vale? Para terminar, y disculpad porque me estoy yendo un poquillo de tiempo, vamos a hablar de equipos de alto rendimiento, ¿vale? ¿Cuáles son las características, ¿vale? No, ya no, vamos a olvidar un poco el tema métricas, ¿vale? Pero ¿cuáles son las características de un equipo que llamamos de alto rendimiento, que por ende tiene, digamos, muy buenos valores en este tipo de métricas, ¿vale? Voy a poner como ejemplo, bueno, los que seáis a lo mejor más jóvenes, igual no suena, pero bueno, al equipo de alto rendimiento por excelencia, el equipo A, ¿vale? Y los 5 pilares sobre los que se mantiene. La confianza y la transparencia, ¿vale? Es decir, la confianza es el pilar de cualquier equipo exitoso. Un equipo de alto rendimiento se caracteriza porque tienen un entorno en el que confían los unos en los otros, hay transparencia, hay comunicación abierta. Además, los líderes de equipo deberían fomentar el que no pasa nada por fallar, eh, compartir ideas, retos, o sea, hay muchísima confianza y transparencia en las metas, en llegamos o no llegamos, en los procesos, en las expectativas, ¿vale? Es crucial para mantener un equipo de alto rendimiento. Otra capacidad, o sea, otra característica de un equipo de alto rendimiento es la diversidad y la especialización, ¿vale? Un equipo de IT son multidisciplinares, ¿vale? Cada integrante tiene un conjunto de habilidades técnicas, incluso aquí metemos parte, ya no solo técnicas, sino yo qué sé, me invento, ciberseguridad, inteligencia artificial, de experiencia de usuario, de gestión ágil, de gestión de proyectos, ¿vale? Al final diferentes enfoques, pero una habilidad que todos los miembros de un equipo de alto rendimiento tienen en común y es que resuelven problemas, ¿vale? Es decir, son personas que se remangan, ¿vale? Y no se merman ante los problemas. Y lo bueno es que diferentes enfoques ayudan entre todos a resolverlos. Por supuesto, la colaboración, ¿vale? O sea, es esencial para mantener un equipo, para la productividad, para ser productivos en desarrollo de software, ¿vale? Porque nos ayuda a resolver problemas de forma rápida, ¿vale? O sea, no hay discusión. Un equipo de alto rendimiento es un equipo en el que se colabora. Adaptabilidad y resiliencia. ¿Qué significa esto? A ver, trabajamos en tecnología, la evolución es constante, pues un equipo de alto rendimiento se caracteriza por su adaptabilidad. Es decir, si llega el momento, son capaces de ajustarse a nuevas tecnologías sin miedo. Hay cambios en la metodología, lo acogen, lo modifican, lo debaten, o incluso el cambio en las expectativas de las exigencias, bueno, perdón, en los requisitos de los clientes, necesidades, sobre la marcha, etcétera. O sea, tienen un mindset, ¿vale? Un equipo de alto rendimiento en el que para ellos pivotar en cualquier dirección, enfrentarse a nuevos retos con cierta flexibilidad, es una mentalidad ágil, ¿vale? No es un problema. Y por último, y con esto ya terminamos, el enfoque a resultados, ¿vale? Que para esto es muy importante también la transparencia que hablamos de métricas, de todo. Este equipo se enfoca en resultados, ¿vale? No solo se centra en entregar tareas, es decir, se aseguran de que el trabajo que tienen está alineado con los objetivos de negocio, dan un paso más allá, ¿vale? No es yo tengo mi tarea, la entrego en tiempo y forma, perfecto, no. Es como, ¿puedo hacerlo mejor? ¿Esta tarea realmente ayuda, no ayuda? Entonces, bueno, estos son los 5 factores que, midiendo todo lo anterior, están muy relacionados con esto, si os fijáis. Entonces, si medimos, sabemos en qué punto estamos, por ejemplo, las métricas DORA, y ponemos el foco
sabiendo estas 5 características, podremos intentar que nuestro equipo sea un equipo de alto rendimiento. Y con esto hemos terminado la chapa. No sé si queréis preguntar algo, debatir o simplemente puntualizar algo de lo que haya comentado. Vale. Pues si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, ¿vale? Y nada, nos vemos en la próxima.